Bienvenidos al tercer curso del año 2022 para capacitación y formación de dirigentes políticos de la Unión del Centro Democrático. En esta ocasión vamos a estar hablando de seguridad y los desafíos en esta materia para el próximo gobierno. Tenemos hoy como profesores a Alberto Caraballo, que fue comisario inspector de la Policía Federal, ahora se desenvuelve como abogado, tiene un largo historial dentro de la policía, tanto como profesionalmente como abogado, y tenemos a Carlos Matos, que fue comandante general de la Gendarmería Nacional. Sin robarles más tiempo, los dejo con la presentación. Muy buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes impresiones sobre cuáles serán los desafíos del próximo gobierno en materia de seguridad interior. Para iniciar esta breve exposición, con la intención de ilustrarlo sobre lo que es mi visión sobre el particular, desearía contextualizar lo que voy a desarrollar. Que es cómo está conformado el sistema de seguridad interior de la República Argentina. La Ley de Seguridad Interior 24.059 del año 1992, que tuvo una dilatada discusión en el Congreso de la Nación Argentina, ha definido la seguridad interior como la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentra resguardada la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes, sus derechos y garantías, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo republicano y federal que establece la Constitución Nacional. Acá define la aspiración. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de determinar las políticas de seguridad, así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de policía dirigido al cumplimiento de esas políticas. Integran este sistema el presidente de la Nación, los gobernadores de las provincias que adhieren a la presente ley, el Congreso Nacional, los ministros de Seguridad, de Defensa y Justicia, las fuerzas policiales, dicho sea la Policía de Argentina, la Policía de Seguridad Aeronáutica, Aeroportuaria y las policías provinciales, y la Fuerza de Seguridad, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Así como lo he descrito en este pequeño diagrama, podemos observar cómo está organizado. Pues dijera, a la cabeza del presidente de la Nación, el Ministerio de Seguridad y las 4 fuerzas federales de seguridad integradas por la Gendarmería Nacional, que es una fuerza intermedia con estado militar, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y las 23 policías de las provincias y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. ¿Cuáles serán los desafíos a abordar en la materia por parte de la próxima gestión en materia de seguridad interior? El actual sistema de seguridad nos presenta o se plantea la siguiente situación. Está legislativamente desactualizado, descoordinado y desarticulado. Es ineficiente en lo funcional, en lo operativo y en lo económico. Por lo tanto, este debe ser puesto en crisis y rediseñado para responder a las exigencias de los nuevos paradigmas y desafíos en la materia de seguridad y su complementariedad con la defensa nacional. Otro aspecto es que en virtud de lo que precedentemente he descrito,
Se deberá estudiar a la luz de las doctrinas modernas en la materia y en función de los novedosos y diversos escenarios y modalidades criminales, la continuidad de un sistema integrado por 4 fuerzas de seguridad y policías nacionales. Esto refiere a que hoy tenemos 4 fuerzas que integran el sistema y creo que a esta altura de los acontecimientos y de la historia, esto debería ser revisado. Deberían ser adecuadas las leyes orgánicas de estas fuerzas de seguridad y policiales, que hoy son anacrónicas, con jurisdicciones y competencias difusas, superpuestas, inconexas y totalmente carentes de coordinación y competencia. Se deben revisar y reformular los procedimientos de selección de sus recursos humanos, otorgándole a la misma mayor rigurosidad. Profundizar la excelencia académica en la formación y capacitación integral, dándole valores e idoneidades profesionales a sus miembros. Hoy, lamentablemente, la problemática de los valores morales en los recursos humanos de los integrantes de nuestra fuerza está vapuleado, está dejado de lado, no está contemplado. Y su formación y capacitación profesional ha sido afectada por la injerencia de ideologías políticas que son ajenas a los intereses nacionales. Y dotar a las fuerzas de seguridad y policiales de los recursos económicos, medios y tecnológicos adecuados para afrontar las actuales modalidades y escenarios del crimen organizado. Ahora bien, los desafíos en la materia que acabo de describir someramente y que el compañero Alberto Caraballo, y colega y amigo, creo que podrá profundizar mucho más y ampliarlo, enfrentará los siguientes problemas o realidades de la Argentina. Un tejido social degradado, una sociedad sobre la cual se operó sociopolíticamente con obscena morbosidad para crear un profundo enfrentamiento entre sectores sociales, la destrucción del sistema educativo, el quebranto de la cultura del trabajo, la consolidación de organizaciones criminales, dicho esto en el Gran Rosario y hoy en el conurbano bonaerense, comportamientos humanos teñidos de gravosa violencia, que es realmente marca una realidad social que preocupante. Una sociedad desprovista de valores, donde realmente el tango cambalache es una realidad vigente y difícil de transformar. Una sociedad despojada de dignidad y sometida al clientelismo político. Un amplio sector de la justicia garantista y militante. Un precario sistema penitenciario y sin políticas en materia de reinserción del liberado. Un patronato del liberado inexistente. Un sistema de inteligencia criminal desarticulado, absolutamente politizado y a nivel internacional totalmente desprestigiado. Y también una imprescindible, pero seguramente dilatada discusión y consenso político para la formulación de nuevas leyes de seguridad y defensa, como 2 sistemas que yo los considero absolutamente complementarios y que hoy están de alguna manera desactualizados y como confrontados cuando en realidad son absolutamente subsidiarios. Estos desafíos, ¿qué requerirán de la próxima gestión? Una férrea conducción política del sistema y sus integrantes, sobre la base de un plan estratégico de seguridad interior que dote de certezas sobre la visión, misión y acciones a las fuerzas de seguridad y policiales, otorgándoles capacidades de coordinación interagencial y conjuntez que hoy es inexistente.
Fortalecer sus recursos humanos, impregnando su formación y capacitación de los verdaderos valores morales y éticos heredados de nuestros prohombres. Crear los mecanismos idóneos para un férreo control del comportamiento personal y profesional de sus integrantes. Dotar gradualmente a las fuerzas de seguridad y policiales de los recursos humanos, logísticos y tecnológicos adecuados para brindar una aceptable calidad de seguridad a los habitantes en todo el territorio nacional. Y generar políticas de Estado destinadas a atender las urgentes demandas en materia de desarrollo e integración de las comunidades asentadas en la zona de seguridad y frontera, hoy debilitadas y a merced del crimen organizado, y que impactan directamente en los grandes centros urbanos del interior del país. Como había hecho referencia, mejor dicho, en su momento, a la complementariedad entre la seguridad interior y la defensa, hoy es imperativo activar la articulación operativa en materia de seguridad prevista en la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional en tiempos de paz. Y como lo define el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas apoyan con arsenales, intendencias, sanidad, veterinaria y construcción y transporte a las fuerzas de seguridad nacionales para el cumplimiento de su misión. Y de ser necesario, ya en una situación de extrema gravedad, el artículo 31 y 32 de la Ley de Defensa Nacional, previa declaración del estado de sitio, el empleo de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la seguridad interior. Hay conflictos y problemáticas que son coyunturales, y una de ellas es el conflicto de la Patagonia con los pseudo-mapuches. ¿Qué nos encontramos acá? Encontramos intereses internos y externos. Un problema que ha sido ideologizado, con una ausencia del Estado y el derecho y la falta de una decisión o intencionalidad política. O mejor dicho, una falta de decisión con intención política. Este conflicto debe resolverse en el marco de la Ley 24.059, la Ley de Seguridad Interior. La situación ameritaría la intervención del Consejo de Seguridad Interior e incluso considerar la conformación del Comité de Crisis. Todo esto, ¿cómo se logra? Con decisión política. Sin este principio fundamental, no hay posibilidad de revertir el estado de anomia e indefensión en el cual se encuentra actualmente y exteriormente. Una falta absoluta de valores que se distorsionan desde las más altas autoridades de la República Argentina y van degradando así a todo el tejido social. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas cuando el moderador lo considere. Sí, una pregunta. Cuando dijo usted que las 4 fuerzas federales estaban superpuestas, desorganizadas, ¿qué tipo de organización a usted le parece que sería conveniente para este tipo de fuerzas semimilitares, por decirlo de alguna manera, si hay que reagruparlas? Federales. No lo sé. Hay que discutirlo. Como están hoy estructuradas esas fuerzas, en función de su despliegue y de las funciones que desarrolla, en los distintos ámbitos en los cuales están aplicadas, en donde usted ve una fuerza como Gendarmería que está desplegada en jurisdicciones ajenas a lo que su ley orgánica establece.
Una policía federal que está desplegada en todo el territorio nacional, superponiéndose con otras fuerzas, no solo federales, sino que locales. La Prefectura Naval Argentina, que está abocada al problema de lo que es como autoridad marítima, y por otro lado encontramos grandes problemas en la hidrovía, y encontramos terribles problemas en lo que es la preservación y el cuidado de la intangibilidad de los límites en la zona lacustre y fluvial. Encontramos la Policía de Seguridad Aeroportuaria haciendo operativos en la Patagonia, colaborando en el problema mapuche, o haciendo detenciones en Capital Federal, y sabemos perfectamente que tenemos problemas para poder calificar nuestros aeropuertos en la OASI conforme las normas que establecen internacionales. Entonces, estamos haciendo agua en todos lados. Tenemos problemas de narcotráfico e ingresan por la frontera. Usted tiene Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y agregue PCA, porque también la mandan a hacer operativos en la zona de seguridad de frontera. ¿Y cuáles son los resultados? Magros, operativos así, esporádicos. Entonces, algo está fallando. Y lo que está fallando es el sistema. Y lo que está fallando es la conducción del sistema. Porque esas fuerzas hoy están trabajando en forma autónoma. No hay una conducción que coordine las acciones. Yo vengo de la Patagonia, ayer estuve llegando a la Patagonia. Me encontré con controles de todas las fuerzas. De todas las fuerzas, superpuestos a 20 kilómetros, 30 kilómetros, en lugares que usted dice, ¿y acá qué es lo que están controlando? Estaban justificando. Entonces, tenemos que romper con eso. Y eso es una decisión, eso es política. Porque cada fuerza es autónoma. Y si usted no la controla, si usted no le fija los parámetros por donde debe conducirse y dirigirse y actuar en función de la complementariedad con el resto de las fuerzas, usted tiene pájaros locos que andan por todos lados, pero nadie hace nada. Y eso es lo que aprovecha el oponente, que es el crimen organizado. Aprovecha esa desorganización, esa laxitud, esa descoordinación, esa falta de empatía, inclusive entre fuerzas, que pujan por espacios de poder. Y seamos realistas, los espacios de poder es presupuesto. Entonces, todas pelean por presupuesto. Entonces, cada una quiere tener la mayor cantidad de la torta para subsistir. Es lógico, es el principio de supervivencia de cada institución. Tradiciones, sentidos de pertenencia, que le han dado a cada institución una entidad, le han dado una personalidad. Pero hay alguien que está por sobre todos esos intereses particulares, legítimos, pero particulares de cada fuerza, que es el poder político, que es el que tiene que mirar de arriba y decir, no, esto tiene que ir armonizándose. Y eso es lo que falta. Falta armonizar. Y si la armonización implica que alguna de las fuerzas tenga que desaparecer, o ser fusionada, o ser absorbida por otra, y bueno, hay que discutirlo. Aparte, no estamos en tiempos en donde podamos sostener una estructura tan pesada, como lo que implica hoy tener 4 academias, 4 instituciones, con todo lo que implica desde el punto de vista logístico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, teniendo un razonamiento economicista, por decir así, sin romper con lo que hace a las nuevas modalidades criminales y las necesidades que implica eso, y lo sano que es a veces tener fuerzas que compitan entre sí, porque es un control cruzado también, ¿no? Pero indudablemente esto tiene que ser replanteado y hablar. Le hago una segunda consideración respecto a eso. En el 2007, cuando se dio una plataforma del Partido la Unión del Centro Democrático a las elecciones de ese año, esa plataforma la coordiné yo, se había habido
la siguiente discusión sobre el tópico, donde la posición original del partido era que eso debería ser armas, o mejor dicho, ramas de la misma organización. O sea, tiene el ejército, artillería, infantería y caballería. Creo que es estas fuerzas destinadas a la seguridad interior tiene que ser una sola fuerza, y cada una de estas competencias que le da la ley a cada una de estas organizaciones debería ser una rama de esa fuerza global, y eso estaba vinculado con convertir a la Policía Federal en una especie de FMI. En ese momento se hablaba, una parte que solamente lo coordine. Y cuando se trató de eso, justamente una de las razones por las cuales eso no fue incluido en la plataforma fue que algunas personas vinculadas a estas organizaciones que nos estaban ayudando establecían que la unicidad de cada una de estas fuerzas era un mecanismo de control político de estas fuerzas, una discusión que por tanto que se pudo poner al final dentro de la plataforma, y el tema, como pasa siempre, se puso una serie de consideraciones generales. En ese punto, en su opinión personal, si tuviera que reformularse ese sistema, más allá de la discusión que hay que dar, en su opinión personal, ¿qué tipo de conformación a usted personalmente, con toda su experiencia, le parece más razonable para todo ese conjunto de instituciones? Mire, voy a ser absolutamente franco. Yo considero que la formación podría perfectamente plantearse en una formación básica única. Y después, conforme las aspiraciones de cada uno, elegir cuál sería la especialización, por decir así, o la fuerza a la cual desee integrarse. Prefectura de la Argentina tiene muchas especificidades técnicas, tiene muchas capacidades técnicas que son diferenciales absolutamente de la Gendarmería y la Prefectura. Lo mismo la PCA. La Policía Federal quizás es la más afín a la Gendarmería, las dos son las más afines, por decir así, pero tienen diferencias sustanciales en cuanto a las misiones, a las funciones y capacidades propias, ¿no? Entonces, si usted me dice, se lo digo francamente, yo, por una cuestión de lograr al final en el terreno, ¿no? En el territorio, el teatro de operaciones, para hablarlo desde el punto de vista castrense, en el teatro de operaciones, para usted tener componentes que convivan y tengan una armonía y tengan códigos en común, podría ser una buena estrategia de hacer una formación básica durante el periodo que la currícula lo establezca, lo considere conveniente, con aquellos conocimientos comunes, y después cada uno, al momento de trascender o pasar al estadio de lo que hace a su formación profesional definitiva, elegir a qué fuerza se integra. Con eso usted tendría un recurso humano que nace de una misma matriz, y al momento de tener que trabajar en forma armónica, coordinada, son del mismo palo, por decir así. Ahora, es una transformación drástica del sistema. Sé que muchos no van a compartir conmigo porque cada institución tiene su personalidad, es muy fuerte la tradición, los valores, la cultura que se transmite de institución en cada una de esas instituciones. Entonces, yo considero que puede llegar a ser eso muy resistido, ¿no?
inclusive internamente, este razonamiento mío. Pero refuerzo, indudablemente estas fuerzas pueden sobrevivir, están en capacidad de dar respuesta a la sociedad desde el punto de vista de la seguridad, pero necesitan un órgano supra que las armonice para que todas trabajen en sintonía para enfrentar un enemigo en común, que es el crimen organizado, nacional y transnacional. De otra manera, vamos a seguir como hoy, teniendo acciones absolutamente espasmódicas de cada institución, haciendo su desarrollo en forma unilateral, respondiendo a sus intereses institucionales particulares, a sus propias planificaciones, a sus propias mezquindades, colisionando con celos interinstitucionales, y olvídese de la interagencialidad como yo le planteé en uno de los... Esa es mi opinión. No sé si... Sí, claro. Se lo digo, le quise expresarlo desde mi mayor convencimiento y convicción. Buenas tardes. Mientras tanto, voy a hacer una breve introducción. Somos muy amigos con el comandante general desde hace muchísimos años. Hemos estado en lugares que hemos compartido. Y la última vez que compartió me invitó a un asado hace un año en la casa. Hoy, en un día como hoy, lo publiqué en mi Facebook. Pero ha pasado un año y todavía no pasó nada. Así que espero que en breve, sobre todo si anduvo por Mendoza, ya traigo un poquito de vino, algo, y compartimos un asado, Carlos. Y bueno, un saludo a todos. Como dijo acá el moderador, soy oficial superior retirado de la Policía Federal Argentina, soy abogado que ejerzo el derecho penal, fundamentalmente. Y bueno, también puedo hablar desde esta experiencia que a uno lo lleva a estar en tantos juicios orales, tantas relaciones, ver las unidades de detención, qué es lo que pasa y hablar con tanta gente, tanto damnificada como gente imputada de delitos. Bueno, una de las cosas que quería decir que la seguridad nacional interior es una responsabilidad de todos, de ustedes que nos están escuchando y de todos los que estamos acá en la mesa, y que la lucha contra la inseguridad es la mayor demanda ciudadana. Es decir, en este momento uno dice, ¿cuál es la mayor demanda de la ciudadanía? Es la lucha contra la inseguridad. Este efecto no carece de motivos. Solo en la década de 1995 a 2005, el número de delitos creció en un 53%. Y actualmente nuestro país se ubica en el puesto 20 entre las naciones con mayor nivel de delincuencia en el mundo, con 62,26 puntos. Sin embargo, la realidad podría ser aún peor. Vamos cambiando. Yo podría decir la realidad peor porque, bueno, también después ya lo vamos a ir viendo. Hay muchos que no hacen la denuncia por distintos motivos. La opinión pública se hizo un sondeo que el 21% denuncia cualquier tipo de delito que fuera víctima. El 57% afirma que dependería de su naturaleza
el 15% directamente no denunciaría. Esto se debe a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad, en la justicia, agravado por el hecho de que solo el 2,7% de los acusados de delitos reciben sentencia condenatoria. Y algunos condenados serían reincidentes. En el mismo sentido, el 62% de la población se considera que los gobiernos de nuestro país fracasaron en llevar adelante políticas públicas adecuadas para enfrentar los delitos. Además, el 38% opina que la inseguridad sigue aumentando, mientras que el 41% sostiene que se mantiene de igual de elevada que el año pasado. Para todos sigue en aumento, ¿no? Uno cuando ve las noticias es realmente la exacerbación de la violencia. Vamos a pasar esta encuesta que la hice hace un montón de tiempo. Confianza en las instituciones, eso es lo que estaría faltando, ¿no? Confianza en las instituciones, no solamente en las instituciones, sino en los políticos. Y es bueno que esto también se difunda para los dirigentes de esta escuela que tiene la UCD y que puedan tener en cuenta que este es el mayor flagelo que tiene hoy la Argentina. Ya vamos a ver que toda América Latina tiene este problema grave de inseguridad. También vamos a tocar el tema de sensación de inseguridad. Me hace acordar, tengo acá el texto, pero me hace acordar cuando un ministro dijo que teníamos sensación de inseguridad. En ese momento me tocaba ser de oficial jefe de guardia en el departamento de policía y me llegaban todas las novedades. Y realmente miraba con asombro que lo que salía en la televisión y sería un 2-3% de la realidad. Es decir, cuando uno dice, uy, pasa esto, pasa lo otro, y en realidad, cuando a uno le llega la verdad de toda la información y de todo el país, dice, pero lo que se está dando a publicidad es un 2-3% de lo que realmente ocurre. Y fuimos viendo, no sin asombro, sino las quintas dejaron de ser seguras, la gente vende las quintas, hoy todo el mundo se desplaza a barrios cerrados, lugares donde se brinde mayor seguridad. Quiere decir que algo estamos haciendo mal desde todos los aspectos, desde el aspecto de la clase dirigente política, desde las fuerzas de seguridad, desde todo lo que nos tocan hacer como actores. Y es más, cuando hablamos de sensación, recuerdo que hubo épocas que la gente salía a manifestarse en la calle pidiendo, por favor, hagan algo, estaban desesperados. Hace años atrás, recuerdo el robo que sufrió Georgina Barbarossa, todos pedían, hagan algo y hubo manifestaciones en ese sentido. Lo peor es que hemos naturalizado tanto esta sensación que ya está como natural. Es decir, sabemos que ya no es una sensación, pero la tenemos asumida, nos vamos a vivir a otro lugar, la juventud que se va. Simplemente puedo citar un caso particular. Mi hija
le digo, vive en Dubái, le digo, veniste a vivir a la Argentina, te compro un terreno en un country. Me dice, papi, no pienso volver a la Argentina. Entonces, yo, conocedor del mundo, mentira, digo, pero vos estás en Dubái, ahí cerca hay muchos atentados. Me leyó las estadísticas. Hay menos muertos en los países en conflicto en Medio Oriente que los muertos que tenemos nosotros por inseguridad. No podés responder palabra, porque los hechos son más que las cosas que queremos decir o las realidades que podemos transmitir a través de determinadas estadísticas que no siempre dicen la verdad, porque los que hemos estado del otro lado del mostrador sabemos que no todo el mundo denuncia y que muchas veces para mantener una estadística buena tratamos de no recibir todas las denuncias. Yo no digo que esto ocurra, digo que ocurrió, que fue una etapa, fue un tiempo, pero he visto también situaciones análogas cuando me ha tocado actuar como abogado, que he tenido que ir a ponerme firme para que hagan una denuncia, para que tomen y no lo entren a patear al denunciante. Entonces hay muchísimos hechos también de inseguridad que no figuran en las estadísticas. Quiere decir que estamos en una situación compleja, difícil, y que tenemos que actuar. La gente está desesperada, no tiene seguridad. No hay seguridad. Y le están pidiendo al poder político hagan algo. A todos los dirigentes políticos de todos los espacios, señores, hagan algo. No podemos vivir así. No puede ser que tenga que venir alguien a cerrar la puerta de mi casa cuando entro el auto, porque si no es un robo al voleo. Por eso la gente termina viviendo en barrios cerrados. Pasamos al otro. El 85% de la población nacional de 18 años o más considera que la inseguridad es un problema bastante grave o muy grave. En su ciudad, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en Tucumán, esa proporción supera el 90%, mientras que la percepción más baja sobre la gravedad de la inseguridad como problema se observa en la provincia de Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa. El consumo de drogas en la calle sigue en orden de prevalencia entre las conductas observadas. El 58,3% de los consultados a nivel nacional reportó que esa situación se observó en el barrio donde vive. La venta de droga en la calle, que fue reportada por el 30,3% de los consultados a nivel nacional, asume valores significativamente más altos en las provincias de Córdoba y Salta. A nivel nacional, un 51,4% de los entrevistados dice que en su barrio hubo riñas o peleas callejeras. Por último, entre las situaciones de desorden social destacadas, casi un 33% de los consultados a nivel nacional reportó que en su barrio hubo disparos frecuentes. En estos momentos estoy en una defensa, en un juicio oral, un imputado, y ¿qué pasa en las villas? Entonces, bueno, yo tengo mi mejor amigo, era el encargado de la pastoral villera en Buenos Aires, el padre Juan Gutiérrez, y lo acompañé todo ese tiempo en todas las villas. Él tenía su epicentro en la ciudad oculta. Y el tema de las armas y los disparos es frecuente, es decir,
no es que es algo inusual. Sucede, y más para las fiestas, más para cuando se gana un partido de la selección. Siempre hay gente con armas que salen y hacen disparos. Así ocurren después los accidentes. Siempre debemos lamentar algún fallecido por estos tiros al aire. En términos generales, las provincias del NOA presentan mayores proporciones en cuanto al reporte de este tipo de situaciones. Estoy hablando más bien del consumo de droga, que los valores de provincias patagónicas son menores en los promedios nacionales. En promedio, el 77,1% de los consultados a nivel nacional piensa que la delincuencia aumentó en el año 2017 respecto al año anterior en su provincia. Un 14% piensa que se mantiene igual y solo un 14% piensa que disminuye. Es decir, la mayoría, cambiamos. En el plano social, la mejor o menor calidad de vida juegan un rol central en dicho ambiente, expresada de diversas formas en todo aquello que hace al desarrollo integral de la persona. Esto, unido a un debate serio, maduro y responsable, son las claves que posibilitan elevar los niveles de conciencia y mejoramiento de las condiciones generales de un pueblo. En este contexto de los cambios y las reformas son posibles, aunque en el camino haya enfrentamiento y conflictos de intereses que deberán ser resueltos por la práctica democrática y el respeto a las diferencias. Inseguridad en la Argentina y el periodismo. La información que se provee al respecto de la inseguridad puede ser muchas veces contraproducente, ya que con respecto a las noticias sobre hechos de violaciones, secuestros y asaltos que aparecen, la gente entra en pánico y no quiere salir a la calle. Esta difusión masiva produce un efecto desensibilizante ante cuestiones y temas muy profundos como la muerte. Por lo tanto, el delincuente cada vez le importa menos, ya que lo verá como un tópico común. La falacia de la mano dura. Si uno escucha atentamente al diputado Esper y a otros tantos, todos hablan del apego irrestricto a la ley. Es decir, el apego irrestricto a la ley no es mano dura, es cumplir con la ley, es hacer que la ley funcione y en todo caso, si hay algo que puede ser cambiado, que no es la ley de fondo, que no es el código penal exactamente, pueden ser el código procesal, los códigos procesales, no el código de fondo. Ahí podríamos efectuar cambios en cuanto a cosas que se puede o no estar de acuerdo y pueden dar lugar a diferencias. Bueno, solo un enfoque integral de la inseguridad en el contexto social y económico que atraviesa América Latina permitirá un acercamiento efectivo al problema. La inseguridad socava las bases del sistema democrático, drena una enorme cantidad de recursos públicos y privados indispensables para el desarrollo y el crecimiento. Crean inestabilidad política y reacciones de grupos humanos contra causas de actores aparentes. Contribuye a volver más erráticas algunas políticas gubernamentales. Deterioran instituciones públicas, pilares fundamentales para la contención y erradicación de la violencia. Aunque la función de la seguridad está a cargo de los gobiernos nacionales o estatales, provinciales, las gestiones locales son sin duda las más adecuadas para trabajar en la prevención del delito.
Para ello deben dejar de lado los planteos simplificadores y desarrollar políticas de largo plazo que implican el compromiso de la comunidad. Una de las cosas que quiero señalar es que cuando uno analiza la inseguridad, tiene dimensiones, o sea, es multidimensional, multicausal, y su estudio se debe hacer a través de distintos órganos, distintas profesiones, porque volviendo al conocimiento de la villa, ¿no? Ahí hay gente que consume droga y está perdida, roba, sale, no tiene conciencia. Es como que le cuesta ser personas que puedan razonar en el momento, porque el consumo de pasta base o el paco, en el diálogo de ellos les dice que les quema el cerebro, es decir, no tienen capacidad ninguna de reacción. Y las primeras víctimas de esta gente son la propia familia, que les roban todo lo que pueden, los dejan hasta sin zapatillas para poder tener algo para comprar esa droga. La violencia en América Latina es lo que decía. Voy a ser un poco más breve porque tengo muchos datos. La violencia en América Latina se está dando no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, y tenemos que tratar de combatirla en forma conjunta con los países, sobre todo, que tenemos alrededor. De eso se trata un poco el trabajo que más adelante les voy a comentar. Se patentiza y hace evidente en la problemática un conjunto de crisis vinculadas entre sí que pueden enumerarse de la siguiente manera: crisis en el sistema de contención estatal, crisis en los cuerpos policiales, crisis en la justicia penal y colapso de los sistemas carcelarios. Esto es lo que se da permanentemente. La gente se queja y dice, crisis en cada uno de estos estamentos, y ni que hablar del colapso del sistema carcelario. He ido a ver detenidos en una comisaría en Bellavista, y el detenido que fui a visitar se llenó de bichos que lo picaron, se turnaban para dormir, había unos 30 en 2 cuartos de, vamos, como si fueran grandes, a ponerle 4x4, humedad, mugre, realmente es imposible el trato humano, porque creo que no se debe ese trato a nadie, y como defensores de la Constitución, que la República es eso, ¿no? Tenemos una República y tenemos una Constitución. La Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo del reo, sino para su reeducación. Este sistema, el sistema carcelario, ha colapsado, y esta es una preocupación a futuro. El conjunto de hechos y tendencias
analizada muestra un aumento de la gravedad de la situación y no se adaptan cambios de naturaleza drástica, tanto en las políticas generales de seguridad como en políticas tendientes a corregir causas de naturaleza cuasi estructural. Los costos económicos de la violencia. Estos adquieren magnitudes descomunales en la región, comprendido tanto los costos de prevención como los de reparación, a los cuales se suma el costo de capital humano perdido o lesionado y la pérdida de productividad derivada. El estado de violencia conspira en forma directa contra el desarrollo nacional y regional. El Banco Interamericano de Desarrollo calculó oportunamente el conjunto de estos costos para el año 2000, sí, debe ser 2000 y algo, no me faltó el año, en 168.000 millones de dólares, equivalente al 14,2% del PBI regional. Los costos económicos de la violencia. Políticas inefectivas. La política de lucha contra este flagelo parece no dar con un resultado deseado. Es dable ver funcionarios y exfuncionarios echándose la culpa unos a los otros por su inoperancia. Lo vemos a diario, ¿no? El ministro o la ex ministra le echa la culpa al ministro y el ministro que fue ministro le dice que todos se viven echando la culpa, pero nadie ha traído una solución y nadie ha planteado políticas serias para terminar y encauzar este tema de la inseguridad. Y también hablamos de penas más duras, penas más severas, y volvemos de nuevo. Lo importante es el apego irrestricto a la ley. Las propuestas actuales. Los antecedentes obrantes en los anexos nos dan a entender la situación en la que nos encontramos con gran claridad. La inseguridad ligada a la violencia quiere apropiarse del Estado de la nación, destruir nuestras bases y hacerla blanco de intereses oscuros que nada tienen que ver con aquello que soñaron nuestros patriotas y mártires por la lucha de la libertad y los derechos humanos. Por tanto, no es bajando la edad de inimputabilidad ni creando una nueva institución policial que se va a bajar la creciente ola de criminalidad, sino con políticas de prevención y redes sociales intachables, sumado al correcto empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la nación, a fin de resguardar a los habitantes y las instituciones del sistema representativo republicano y federal que establece la Constitución Nacional, como marca nuestro plexo legal vigente conforme a lo estudiado en la 24050. Por ello, se propone como alternativa eficaz para combatir el flagelo antes descrito en la creación de la República Argentina de un comando estratégico operacional. Antes de meterme en este tema, estoy un poco con lo que planteó Carlos Matos respecto a que hay temas de debatir. Bajar la ley de imputabilidad de los menores es un tema a debatir, no es un tema para tomar en este momento una postura porque tiene sus pros y sus contras. Es decir, a 14 años, 16, la ley penal juvenil, cómo la aplicamos, es un tema que para mí tiene que ser debatido profundamente, y no solamente por abogados, sino que tiene que ser por psicólogos, psiquiatras. Hay que analizar la madurez. Es la misma la madurez de un chico de 14 años, criado en tal lugar. Yo ayer mismo tenía que declarar un testigo que no sabía qué declarar,
tenía 5 hijos, vivía en una villa, no estaba capacitada. No, uno se da cuenta, los estudios secundarios a veces no tienen la misma dimensión. Vemos que Toyota hace poco tiempo no pudieron encontrar personal, seleccionarlo por el nivel, no daban, y no es que no tuvieran estudios secundarios, no tenían esa capacidad. Ahora, como respuesta a la pregunta y a lo que venía planteando el comandante general Matos, entre las cosas propuestas es la creación de este Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas de Seguridad y Policiales de la Nación. Tendiente al trabajo en conjunto, una reingeniería de todas las estructuras, dando prioridad a las operaciones conjuntas dentro del ámbito espacial de nuestro Estado, siendo este modelo único en toda América Latina. Es decir, no existe ninguna creación de este Comando Estratégico Operacional, una especie, si lo queremos llevar al territorio de la Defensa Nacional, parecido al Estado Mayor Conjunto, sería un Comando Estratégico Operacional. La misión de este Comando Estratégico Operacional sería la aniquilación del delito y la aprehensión de los delincuentes, siendo luego puestos a disposición de los tribunales competentes, como también a través de una planificación preventiva eficaz, desalentar la posible comisión de delitos por parte de organizaciones criminales complejas, como de organizaciones delictivas marginales con conductas aleatorias, diagramando operaciones políticas y capacitaciones conjuntas. Este comando debería encontrarse dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad con nivel de subsecretaría. Y si se le quisiera dar mayor preponderancia aún, podría depender directamente del jefe de gabinete, quien es el ministro de ministros, conforme al artículo 100 de punto 4 de la Constitución Nacional. El Comando Estratégico Operacional asiste y asesora al ministro de Seguridad y en caso de otra dependencia, al jefe de gabinete. En materia estratégica del Esfuerzo Nacional de Policía y entiende en la elaboración del planeamiento del instrumento policial argentino, de acuerdo con las orientaciones dadas por la Presidencia de la Nación. Si bien se han efectuado algunas operaciones y trabajos en conjunto, estos conforman hechos aislados. Yo puse acá aislado, pero vamos a estar de acuerdo que son sumamente aislados. No aislados, sumamente aislados los trabajos que se pueden trabajar o se han hecho en forma conjunta. Y necesitamos un órgano rector propio que los coordine, debiéndose tener en claro que la conjuntez no tiene otro propósito que la optimización de recursos en pos de una mayor eficacia en el empleo del instrumento de seguridad, que sin mezquindades, teniendo como enemigo común el delito, es decir, el enemigo es el delito y el oponente es el delincuente, darán un resultado óptimo, dado que se trata unidamente con un intercambio fluido de información y antecedentes que se concentrarán en esta. Es decir, esa información y todos los antecedentes van a estar todos unidos y todos juntos en este comando estratégico de operación. El CEO, como el nombre de los que dirigen cualquier organización civil, el CEO, que sería el comandante estratégico operacional, deberá ser un oficial superior de la máxima jerarquía
en actividad o retiro, y entenderá elaboración de la doctrina, el planeamiento, el adiestramiento conjunto, el control del planeamiento estratégico y la eficacia del accionar conjunto. Ejerce el control funcional sobre las fuerzas con autoridad para impartir órdenes, pudiendo disponer de tales medios para el cumplimiento de las misiones encomendadas en el marco del planeamiento estratégico del esfuerzo nacional de policía. También quería agregar, cuando digo a nivel de subsecretaría, que existió no lo mismo, sino hubo un tiempo donde un jefe de la Policía Federal llegó a estar como subsecretario con ese nivel en seguridad, después lo reemplazó el director de Gendarmería Nacional y después se cortó. Pero a lo que apunto, y lo vamos a ir viendo, es que las políticas de seguridad tienen que ser hechas por las personas que entienden de seguridad. La estructura orgánica y funcional de este lugar se compondrá de las siguientes direcciones: Dirección de Información y Antecedentes, Dirección de Operaciones, Dirección de Planeamiento Estratégico y Políticas, de la cual dependerá una comisión conjunta de seguimiento, de Dirección Logística, Administrativa y Financiera, una dirección jurídica, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Desarrollo Técnico Pericial, Dirección de Sanidad Conjunta y Dirección de Operatividad Aérea. Tendrá una segunda jefatura que se hará cargo de la dirección de personal. Del CEO dependerá en forma directa un gabinete y la Escuela Superior Conjunta, es decir, el comandante estratégico operacional va a tener un gabinete integrado como si fuese un Estado Mayor, integrado por los miembros de las distintas fuerzas, y va a haber una escuela superior conjunta, es decir, a esto que se estaba hablando acá, bueno, cada uno podrá entrar a la escuela de gendarmería, a la escuela de prefectura, pero la escuela superior va a unificar y va a ser una sola, donde todos converjan, se conozcan, estrechen lazos y se deje de tener ese problema que hay del recelo, del conflicto de las peleas, que en general son por el presupuesto, pueden ser por el propio del amor a cada fuerza, de no querer, estamos en misiones, yo quiero hacer un procedimiento, no, pero el mío es más grande, no, todos queremos, pero tiene que ser conjunto y participativo, sin problemas de celos. El celo tiene que ser para aquel que se equivoca y se va del apego a la ley. Para ese tiene que ser todo el celo. Una de las propuestas, bueno, aparte de comando estratégico operacional, es la reserva policial. Esto es una cuestión, vemos en las Fuerzas Armadas que hay una reserva, ¿no? Hay una reserva, yo tengo compañeros míos que de pronto son capitán de corbeta de la Marina, de la reserva. ¿Por qué no podemos tener una reserva policial integrada? Básicamente, de hecho, por quienes están retirados.
tanto de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, pero que actúen de una forma que tengan un interlocutor, que puedan y que sean escuchados. También por personas que habría que analizarlo más, que sean, digamos, de la ciudadanía, que quieran participar, pero habría que estudiar o no, analizar o no, confrontar o no, si se le otorga un estado policial para en caso de tener que trabajar en estos temas. Y bueno, esto es una idea que no lo charlé acá con el comandante general, es una idea mía de hace mucho tiempo, trabajando en el tema de las villas, en el tema de la droga. Veo el flagelo de la droga, los chicos que no tienen dónde ir, tengo delincuentes que más que delincuentes son adictos, enfermos, son consumidores y no tienen un lugar donde ser tratados. No existe un lugar, yo sé que el Cedronar no da las respuestas, que tiene alguna que otra salida. Entonces, hace mucho tiempo conocí un lugar en General Rodríguez, por eso dice el cartel General Rodríguez, que era un leprosario. Antiguamente, y según la Biblia, cuando un leproso se acercaba tenía que gritar: inmundo, inmundo, soy inmundo, porque si no era apedreado. Era gente que no se quería tener cerca. Hoy, toda esta gente que consume paco, nadie los quiere tener cerca. En nuestro país se da una gran cantidad de lepra. En su momento se crea en la ciudad de General Rodríguez, en el partido de General Rodríguez, un leprosario. El leprosario Soma. Ese leprosario, lo he podido conocer, es una ciudad. Tiene todo: escuelas, panadería, teatro, un montón de casas, porque todos los leprosos de todo el país venían a vivir ahí. ¿No se podría hacer una ciudad de ese tipo, o utilizando esa misma que hoy está siendo utilizada como un hospital zonal, que hay otro, no se podría utilizar para llevar a todos estos chicos y tratar de ayudarlos y sacarlos y que el Estado esté presente? Es una propuesta con esta creación de esta ciudad terapéutica que haría falta. Bueno, esto del servicio policial obligatorio es también para debatir y es como una política a largo plazo. ¿Por qué? Porque antes teníamos el servicio militar obligatorio. Y el servicio militar obligatorio siempre teníamos muy fuertes hipótesis de conflicto. En el año 78 casi tuvimos un conflicto con Chile. En el 82 Malvinas. Y hoy el conflicto lo tenemos con el delito. Hoy el conflicto lo tenemos con la inseguridad. Hoy el conflicto lo tenemos con la falta de valores. Es decir, lo que están faltando son principios y valores. Entonces, he escuchado en algún lugar y en alguna propuesta de una diputada, por ejemplo, que decía, bueno, volver al tema del servicio militar para aquellos que no están
trabajando o estudiando, lo cual sería muy, muy difícil y muy aleatorio. Yo digo, bueno, como esto es la nueva pandemia, es lo que tenemos, tiene que ser un servicio policial solamente por 6 meses, en un horario de 8 horas de lunes a sábado, con un franco semanal. Y esta gente, después de estos 6 meses, en un rango de los 18 a 20 años, extendido por 2 años más, esta gente puede, en este tiempo, después de estos 6 meses, pasar a ser una especie de soldado, un tirador no instruido que va a servir para la defensa, porque si no nos vamos a quedar sin reserva para la defensa nacional. Entonces tendríamos atacado un problema de inculcar valores, amor a la patria, la ley, disciplina, luchar contra el flagelo de la inseguridad, y sería por un corto tiempo. Entonces la propuesta es este servicio policial obligatorio, que es en cualquiera de las 3 fuerzas de seguridad. Ahora, yo soy un poco más duro porque dije 3 fuerzas de seguridad, porque a mí me parece que 4 ya es un número grande. En mi opinión, me hago cargo, considero que en su momento la Policía Federal tuvo la seguridad en Ezeiza, después la tuvo Gendarmería, después la tuvo Aeronáutica, y que debemos robustecer las instituciones que tenemos, que son Gendarmería, Prefectura y Policía Federal Argentina. Con lo cual, crear una cuarta, crear una quinta y darle características quizás más políticas que de otra cosa, o para cubrir cargos, no me parece que sea bueno. Tenemos que pensar en políticas a largo plazo y que esas políticas se cumplan. Y que las instituciones, es lo mismo cuando hablábamos de inteligencia, las fuerzas pueden hacer inteligencia, y bueno, para esta lucha contra el crimen organizado, todo requiere de una tarea de inteligencia. El tema es cómo se utiliza esa inteligencia, cómo la utilizamos y cómo utilizamos las instituciones. Las instituciones tienen que ser usadas sanamente, por eso hablamos de nuevo del apego irrestricto de la ley, y una de las cosas que voy a concluir, más que no es tanto la cantidad. Todos necesitamos un mayor número de personal, pero necesitamos personal que tenga su mística, que tenga su identidad, que quiera hacer lo que es. No que vaya a trabajar porque no hay trabajo, porque no pudo militar en tal o cual espacio y no consiguió algún puesto. Entonces, bueno, no conseguí esto, me meto en Gendarmería, en Prefectura, o donde pueda, para poder tener una salida. Pero le cuesta mucho a la persona, porque yo, si me tuviese que poner, tengo una hija que estudia química, si yo me tuviese que poner a estudiar química, no me acuerdo de ninguna fórmula. Me preguntan del artículo tal o de historia, puedo contestar cualquier cosa. Ahora, me preguntan algo de química, no sé nada. Y esto también lo tenemos que ver en el tema de la lucha contra la inseguridad. ¿Por qué la creación de este comando estratégico operacional? Yo nunca veo que si a alguien lo van a operar en la cabeza, le van a abrir la cabeza, le van a tocar algo,
venga un médico clínico y opere. Van a traer un neurocirujano, un especialista. En temas de seguridad no se traen especialistas, se traen muchos que hablan y hablan porque venden humo. Y la nación está cansada de vendedores de humo. Quiere realidades, quiere hechos. Y nuestro aporte para esto es eso. Es decir la verdad, es decirle, bueno, estas son salidas, queremos cambiar esto y con los dirigentes políticos que lo escuchen, que lo atesoren, con la justicia. Hay muy buenos jueces, y bueno, cambiar este paradigma y tener una nación como nos merecemos, sin que nadie más se quiera ir por tanta inseguridad. Y me olvidé decir que a mi hija, antes de irse, le robaron 8 veces, generalmente en el subte. Posible creación de una Guardia Nacional. Esto también es algo que se los comento y es para el debate. Por la ley de seguridad y la ley de defensa, las Fuerzas Armadas no tienen la posibilidad de meterse en temas de seguridad. Si fuese para tanto, pero esto es para pensarlo a futuro, ¿no? Si fuese para tanto, se podría crear una especie de Guardia Nacional con funciones terrestres, marítimas, aéreas, con personal de las Fuerzas Armadas que quiera pertenecer a este espacio y darle misiones más concentradas. Es decir, ¿qué serían estas misiones más concentradas? Que en la zona sur puedan cubrir lugares estratégicos, en las zonas limítrofes, en la parte aérea pueda hacer una correcta radarización. Cuando saqué este tema estando en el Ministerio de Seguridad, dio después origen al Escudo Norte, que después trabajó acá. Bueno, y la conclusión sería que mucho se habla sobre inseguridad, se la mediatiza, naturaliza. Lo cierto es que se encuentra enraizada en la sociedad argentina y también en el concierto de necesidades de las naciones latinoamericanas, ocupando el primer o segundo lugar dentro de las necesidades insatisfechas de la población. No se hace hincapié en su origen, dado que el mismo es multifacético y multicausal. Por tanto, también su tratamiento debe encauzarse dentro de estas premisas. Pero cobra singular importancia que una planificación eficaz sea llevada a cabo por quienes están capacitados en la materia. Y además, el Estado ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en que esto sea así. Tal como es normal, como decía antes, que un médico cirujano quien realice una operación en el campo de la seguridad, los planes sobre cómo efectuar la mejor operación deben ser propuestas por el Comando Estratégico Operacional. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? En cuanto es para los dos, en cuanto a la formación, habíamos hablado en otras reuniones que en la formación dispar en las Fuerzas Armadas hace que tengan distintos códigos, distintas formas de comunicarse y eso dificulta por ahí la cooperación. En las Fuerzas de Seguridad pasa que por ahí, por tener distintos lenguajes, distintos códigos, eso dificulte la interacción entre ellas. Yo te voy a dar esta nomás.
Los 4 sistemas que operan en las fuerzas de seguridad. Es decir, si yo me quiero comunicar con él por un medio hábil y idóneo en materia de seguridad, tecnológicamente tengo que hacer un artilugio para poder comunicar. Está bien, hoy están los celulares, pero a mí me pasó de estar en misiones como un carácter de asesor, querer comunicarme o intentar comunicarme con un miembro de otra fuerza y pedirle al comandante o al prefecto que estaba en el lugar que por favor se comunique con su colega que estaba ahí a escasos 3.000 metros, me dijo que no tenía el teléfono, que me lo iba a conseguir. Pero si ese es el grado de comunicación entre referentes en el mismo lugar y con responsabilidades comunes, eso volcalo a lo que hace a la doctrina interna de cada fuerza. O sea, son formaciones distintas, doctrina distinta, códigos distintos, historias distintas, que tienen un solo objetivo y un solo ponente. Entonces, ahí creo que estoy dando la respuesta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, entonces podemos cerrar. Completamente de acuerdo con la creación del centro. Un poquito más fuerte. Sí, completamente de acuerdo con la propuesta de creación del Centro Estratégico Operacional, con el Comando Estratégico Operacional. Muchos de los que estamos acá conocemos al doctor Ugarte, que fue justamente el redactor de la Ley de Seguridad Interior y también el corredactor y redactor de la Ley de Defensa Nacional, la ley de 1554. Yo compartí cátedra con el doctor Ugarte y una vez le pregunté por qué justamente él, cuando redactó la Ley 24.059 de Seguridad Interior, justamente, no creó específicamente un Estado Mayor conjunto de la Seguridad Interior. Y reemplazándolo por un centro de entrenamiento y control justamente muy aguachento, digamos, y que se difuminaba en su misión y funciones, y resulta de que no decía por qué iba a estar integrado. La conclusión fue de que, bueno, cuando se creó la ley 24.059 fue integrado por nombramientos políticos, así que hubo una escasa participación de los públicos. Y él me contestó, no lo pusimos porque justamente en la redacción de la ley 1554 de Defensa Nacional cometimos un error. Porque cuando creamos el Estado Mayor Conjunto, le dimos demasiado poder al Estado Mayor Conjunto. Y ese error no lo pusimos. Entonces, justamente, te doy esta aclaración, claro. esta política que se tendría para implementar esa medida que considero completamente adecuada. Inclusive el vicegobernador estudiando justamente un Estado Mayor Conjunto de la Seguridad Interior, así, formatos, en planeamiento, justamente todos los proyectos que hacíamos terminaban a hacer. Pero bueno, hay una dificultad política. Si se tuviera el poder político, se podría avanzar y ojalá lo podríamos lograr. Y después hablaste con respecto a la creación de la Guardia Nacional. Estaría completamente de acuerdo. No existió la Guardia Nacional en la Argentina de hecho, hasta 1901. Estaba en la Constitución Nacional, que eran las viejas milicias provinciales, justamente. El poder militar estaba constituido por cuerpos provinciales, que eran las milicias, y justamente el ejército de línea y la marina, en las cuales a las milicias provinciales, al ejército de línea y la marina se le aplicaba el Código de Justicia Militar dictado por el Congreso Nacional, tal como decía la Constitución de 1853, que era una copia de la Constitución norteamericana. Esa Constitución norteamericana que al respecto está vigente. Pero en 1901, justamente durante la presidencia de Roca, se dicta la ley Riccieri, justamente, se hace la gran reforma del ejército,
para profesionalizar el ejército. Considero que en varios aspectos fue positivo, pero justamente tuvo una intención política en la cual fue no sacarle el poder militar a las provincias, y las milicias provinciales, que se llamaban Guardia Nacional en esa época, por un afrancesamiento, fueron prácticamente no convocadas más y fueron disueltas de hecho. Y desaparecieron en 15, 20 años justamente, desaparecieron. Inclusive desaparecieron del recuerdo colectivo. Actualmente la Guardia Nacional existe en Estados Unidos, depende de cada uno de los 50 estados del gobernador, e inclusive la capital de Washington tiene su propia Guardia Nacional, cuyo comandante en jefe es el presidente de la nación, actualmente Biden. Entonces está compuesta por ciudadanos voluntarios que prestan servicio, justamente, y pueden ser convocados por el gobernador local para cuestiones de formación interior, y es justamente en caso de guerra, justamente federalizada y pasa a ser reserva de las fuerzas. Son justamente, son cuerpos que, bueno, tienen mucha popularidad en los Estados Unidos. Entonces, habría también que volver a discutir justamente la posibilidad de volver a recrear a lo mejor o no, es decir, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Y bueno, esa es exactamente la idea, uno, pisando la historia. Sí. Realmente tuvo mucho efecto en nuestro país. La Guardia Nacional ha sido muy fuerte y ha ganado las grandes batallas. Todas las guerras del siglo XIX se ganaron con las milicias provinciales, después llamadas Guardia Nacional. O sea, la gran parte de los componentes eran de las milicias provinciales o de la Guardia Nacional. Y justamente por eso no quise ser más extenso. Todos los temas los puedo desarrollar porque estaban todos en la cabeza. Pero la Guardia Nacional debería tener esa doble función como la que tiene Gendarmería, es decir, un estado policial y un estado militar. Y por eso puede ser también integrada por personal que quiera ir. ¿Y qué es lo que yo pensaba? Una reingeniería del personal, porque a veces uno dice, por ejemplo, para debatir, prefectura combate la pesca ilegal en el mar. ¿Es necesario prefectura que no es mejor para este lado y ahí poner una especie de Guardia Nacional marítima? No sé, son temas para extender. Podemos... Es tema para discutir. Por eso, ahí me sorprendió el retrato de Alberdi y resulta que Alberdi, sus bases, en el anexo final de las bases de Alberdi, está el proyecto de constitución del redactor. En el artículo 24 dice lo siguiente de su proyecto de constitución: todos los argentinos pertenecen por el solo hecho de ser por la Guardia Nacional, que justamente eso lo copió de la Constitución francesa de 1830, dictada por Luis Felipe de Orleans. Así que, pero bueno, es decir, después se reemplazó en la del 53 por el artículo 21, que todos estábamos obligados a defender la patria y esta Constitución. Pero era bastante específico, Alberto. No sé si hubiera sido mejor haber puesto directamente, justamente, la Constitución en el proyecto de Alberto. Así que, pero te quería hacer... y también estas guardias nacionales sirven para tener la reserva lógica en materia de defensa nacional, que nos estamos quedando sin reserva. Sí, una cosa que yo había pensado en las reuniones que teníamos de defensa, una posibilidad sería que los aspirantes para las policías provinciales o las principales que hay ahora, que tengan que haber hecho al menos un año de servicio en una fuerza de las Fuerzas Armadas y ingresarían ya a la policía con experiencia militar al menos un año y pasarían a ser parte de la reserva. No te soluciona todo, pero
capaz No, ayuda. y estoy de acuerdo contribuye. con él con lo que dice de las reservas policiales. Actualmente, pues no, las fuerzas de seguridad y policiales no tienen su propia reserva. La gendarmería, con la ley 15.901 del año 58 al año 1970, sí tenía una disposición legal, un artículo que decía que tenía su propia reserva. Y fue derogada justamente después cuando se dictó la ley 18.894 del año 70, reemplazada por la 19.101. O sea, tuvimos, al menos legalmente, una disposición que tenía una propia reserva, pero bueno, fue derogada. Actualmente, en ninguna de las leyes orgánicas de las fuerzas policiales y de seguridad está establecida la propia reserva. Bueno, vamos terminando la clase. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los dos profesores. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Hasta la próxima.